Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Los saluda Alan Escalante, saludándolos en esta bonita tarde, noche, buenos días. No lo sé a qué hora nos esté viendo usted. Los saluda su amigo Alan. Así es, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí listos para una charla muy a todo dar, para opiniones no solicitadas. Así la goza el día de hoy, pues raza, ya andamos acá bien activos, echándole todos los kilos y las ganas. No sé por qué el día de hoy denoto mucha energía acá con los compañeros. Vamos a ver si... A ver si sí. A ver si como roncan, duermen, raza. Para estamos... empezar, echa los gallos. Oye, soy famoso ya como quiera por los Ya eres gallos, porque de famoso por los repente me gallos. miran en la calle y me dicen, a ver, ¿dónde está el gallito copetón, raza? Oye, aquí andamos echándole ganas. El tema de hoy, ¿de qué va a ser, Lalo? Platícanos. Bueno, fíjate, como siempre, yo creo que para todos, y este tema es extenso, que podemos abarcar muchos capítulos, pero este va a ser uno más en el que nos gustaría que dieran su opinión, aunque no sea solicitada, ¿verdad? Toro, para empezar, vamos a empezar con la línea de aquellas comidas que quizá probaste en tu niñez, allá en el rancho o fuera de tu rancho, que digas, en una ocasión comí algo que hasta la fecha no he vuelto a comer y que ya pasaron muchitos ayeres, ¿verdad? Algo que recuerdes, Toro. ¿Sabes qué? Ahorita que estás hablando de eso, de un... Y va a parecer, vas a decir, ¿cómo que? Pero es que el platillo tal vez, el nombre, los ingredientes, todo eso va a decir, oye, pero si aquí lo puedes comer igual. Te voy a hablar de un pollo. Ok. Un pollo, déjame te digo y te platico cómo estaba el rollo con este pollo. Es que, mira, o sea, lo que voy es que donde quiera vas a agarrar pollo y, Sí, y sí. todo eso, vas a decir, pues, donde quiera puedes hacerlo. Pero tienes ese saborcito que no lo has vuelto a encontrar. Mira, sabes que allá en México, allá en el mercado, en los días del mercado, lo que era sábado y domingo, había un chavo que tenía su típico tambo cortado por la mitad y Ey, convertido muy en popular. asador. El mojoso. El mojoso. Lo que hacía este compa era un chavo, bueno, digamos chavo unos 25 años, pero mira, nunca quiso dar la receta y ese camarada nunca quiso pasarla. Yo me recuerdo que llegabas tú en la mañanita y el chavo ya estaba ahí preparando los pollos, los estaba dejando así como estilo mariposa que les llaman. Entonces él ya los tenía preparados, pero a la hora de echar ese pollo al asador, él agarraba las patitas y lo sumergía en un bote de esos como de pintura o lo que era allá en México de manteca. Las patitas. O sea, agarraba, bueno, las piernitas. Ok. O sea, las piernitas. Oh. Y él iba y hacía esto. 1, 2 minutos así para arriba y luego otros 2 minutitos así colgando y luego otro y lo echaba al asador. Entonces allí estaba el condimento. Aquí es donde yo siempre le he dicho a la gente que el marinado, que esto, que el otro, eso no es cierto, que lo dejes de un día para lo otro, que lo dejes 6 horas o que esto, que el otro. Si el marinado está bueno, si sabes cómo hacer el marinado, se le va a impregnar al pollo. Entonces este chavo, te digo, si acaso unos 3 embutidas ahí en el botecito y al asador. Claro, era un tambo al cual si acaso le cabrían algunos 8 pollos. 8 pollitos allá asando. ¿Cuál era lo bueno de este chavo? Es que también allí en el mismo bote, cuando él llegaba, en el fondo echaba las papas. Las papitas cambray o esas chiquititas. sí. Entonces ahí mismo agarraba y te las echaba. Te vendía y las cebollas. Entonces él te vendía la orden que era medio pollo o un pollo. Solamente te vendía el pollo, las cebollitas y las papitas. Pero la cosa es que ahí a un lado estaba la tortillería. Y la tortillería te vendían, si comprabas 1 kilo de tortillas, te vendían salsa. Fíjate, el pollo era riquísimo, estaba el pollo. No lo he vuelto a encontrar en ningún lado ese sabor. Ahora, las tortillas allá, te estoy hablando de por allá en los 90s, ¿cómo eran las tortillerías antes? Eso. Y ya no son lo mismo. Ya ni siquiera en México. Entonces estoy hablando del pollito ese con ese sabor y acompañarlo con esas tortillas envueltas en ese papel. ¿Cómo le llamarían ese papel? Como ese café. El café, estraza, pastel, Estraza. papel de estraza. Bueno, papel de estraza. Entonces ya sabes de qué te estoy hablando. Que al momento que y lo miraba sudado, se me está haciendo agua la boca, sudadito, ese de las tortillas recién hechas, Sí, la sí. señora te daba salsa. Entonces ya agarrabas el medio pollo o un pollo, era un manjar el comerte ese pollito. No sé ustedes qué, alguna otra cosa me puedan platicar. Yo ya les platiqué una. Fíjate, yo creo que sin querer, exactamente ese es el punto de la charla del día de hoy. Recordar aquellas comidas que en algún momento probaste, que recuerdas de tu infancia, de tu niñez o juventud, que también ya pasamos por eso, y que digas, no lo he vuelto a probar como tal, ¿verdad? Exacto. En este caso,
puede ser un pollo asado. Y yo creo que este capítulo de eso se va a tratar, de hacer agua a la boca, de que nos empecemos a recordar aquellos sabores, aquellos aromas en los que digas, ay, 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 ay. Pues eso es lo que me ha hecho falta probar, ¿verdad? Entonces, fíjate, yo lo que les puedo compartir, o tú, Alan, A ver, no, sí, ya vas veo bien, que ya vas la traes- encaminado, no, ya veo vas que ya la traes encaminado. en la punta de No, la porque luego se te lengua. escapa. Dale. No, a mí no se me olvida. Lo que pasa es que viviendo en Chiapas, hasta hoy en día, después de más de 20 y tantos años, casi 30 años, si no es que más, yo sigo extrañando un dulce regional que le llamaban chimbo. ¡Chimbo! ¿Han oído hablar de eso? Yo no, No, chimbo jamás, no. no. Entonces, haz de cuenta que era un pan muy esponjoso que lo cortaban en rombitos. ¿Qué es rombitos? En... Pues no sé qué es el Ya chismo. ves, para no los sé que qué es vieron el chismo. capítulo anterior, ahí se ve que el toro no usó el juego de geometría. Disculpe. nunca No, lo no, usó. ¿qué fue lo que Es dije yo? Que no lo había usado. O sea, que me dice chimbo, no sé qué es un chimbo. A ver, Oigo, productor, le pone un rombo Un ahí rombo a mi enfrente amigo del Toro. toro, por favor. Le pone un rombo para que ya él, hasta entonces, pensé sepa se que había es un equivocado rombo. y era un Rambo. No sé, por eso vamos a decir que es un rombo. Ok, Un ramboide. entonces, eso, un ramboide. Dale. Bueno, entonces haz de cuenta que ese panecito te lo echaban a una charola como si fueran a hacer una ensalada de gelatina, una ensalada de frutas, pero en vez de ser fruta, pues pedazos de pan, rombos de pan. Y preparaban un aguamiel. Y digo aguamiel porque no estoy seguro si era miel, con miel, piloncillo. Piloncillo no creo que fuera. Era una receta, así como dijo el toro, del pollo sumergido. Bueno, pues esta era una receta tan especial que desde aquellos entonces, el día que vuelva a comerme un chimbo, híjole, qué bárbaro. El chimbo. Entonces, Ajá, el pero- chimbo. Disculpa, ¿el aguamiel era espesa o era de la líquida del que conocemos en el maguey? Líquida. Sí, era de la líquida. Líquida. Ah, ok, porque luego hay una, pero esa sí es miel, de la que es negra, que se usa para las torrejas. Y fíjate, por eso era Perdón, mi punto, de que no sé si era piloncillo, aguamiel o cómo llamarle, porque no era negra. Era un color ámbar, A lo mejor clarito. Era syrup. Syrup. No, el agabachado, órale. Un día de estos nos llega el toro rubio, ¿eh? Sí, sí. Pero fíjate, eso es algo que yo recuerdo bastante porque sí, me gustaban, me fascinaban, me gustan. Chimbos. Chimbos, pero que ya van más de 30 años que no los pruebo. Y yo digo, el día. El día que los el llegue a día. probar. Sí, si sí. alguien nos mira por allá en Chiapas, que nos haga el favor de enviarnos uno, le agradeceremos chimbo. mucho. Un Un chimbo. chimbo. Claro que sí. ¿Cuántos quiere? Pues un chimbo. Un chimbo un de chimbo. chimbos. Un Sí. chascarrillo, un chascarrillo. Ahorita que me platicabas, Toro, nos platicabas más bien sobre el pollo. ¿Alguna vez te lo volviste a comer? O sea, porque tú has ido No. varias veces, lo has vuelto a comer allí. No, ya ese y es que señor lo que ya te no digo, está. es que ya no está. El señor creo que puso por ahí una pollería, un tipo de pollo en Texas, pero al haber competencia y ya ves cómo, pues terminaron desapareciendo ese restaurante. Pero lo que te digo, este chavo, esto fue en Vicente Guerrero, Durango, raza, donde yo me comí ese pollo. El chavo venía desde Nayarit. Fíjate, pero fíjate la cosa, ¿eh? O sea, este chavo era originario de Nayarit. De Nayarit se viene a Sinaloa. De Sinaloa se viene a Durango. No sabría decirte cuánto tiempo duró en cada parte. Pero su viajar fue no de que venía para acá, no, sino que él era originario de Nayarit. Y luego se vino un tiempo para Sinaloa. Ahí fue donde aprendió, el pollo. Estilo Sinaloa. Sinaloa. Mentado. Pero yo he probado el Sinaloa cuando he ido a Sinaloa y no era Y nada que ver. nada que ver. Mucho le ganaba a este pollo todavía de este chavo a ese. En Durango él trabajó cargando bultos de harina y fue cuando se vino, conoció a alguien allí en Vicente Guerrero, ahí formó su hogar con alguien y vendía estos pollos en el mercado, en una mera esquinita, con su botecito, ya lo mirabas tú y allí, que por cierto él cargaba su tambo desde su casa, con unas llantitas, lo traía cargando desde su casa y el bote ahí tambaleándose. Pues haz de cuenta que las cebollas y las papitas Las venían, cambray. esas sí venían bien marinadas, esas venían así. Wow. Y en otra tipo hielera traía los pollos ya cortados, pero todavía no hechos mariposa. O sea, los traía en la canalita y ya cada procedía a hacerlos así. Te digo, pero
son unos sabores bien ricos. Bien ricos. Yo pensé que estabas hablando de un pollo que se vendía mucho ahí en Sombrerete, que era de los más famosos, que venía con mucha vitamina. ¿Lo llegaste a probar? Sí, Ya ves. sí, pero ese ya era más, pues ya un establecimiento. Sí, o sea, era lugar, un establecimiento. Sí, porque me acuerdo que esos fueron de los primeros pollos que yo probé fuera del rancho. O sea que estilo Sinaloa, muy rico, por cierto. Sí, Sí está bueno. Pero explícanos, Alan, no nos dejes con la expectativa. ¿Por qué traían mucha vitamina? No, pues es que... No, es que simplemente así se quiero llamaba. Ajá, no quiero decir el nombre a lo mejor porque... Así se llamaba. Porque lo que pasa... claro. La no, vitamina es 2000, ya lo dijimos. Sí, ya lo dijo. Bueno, lo que pasa es de que en ese tiempo yo recuerdo que me gustó mucho porque asado no nos lo comíamos en el rancho, nos lo comíamos en caldito, por lo regular, Ok. o en mole o No, así. es que me Guisado, hiciste guisado. pensar, Alan, si tenía mucha vitamina, ¿cómo es que no creció este cuadro? Sí, pues nos hizo falta, nos hizo falta más Sí. vitamina, sí, claro, pero sí, luego ya fui, por eso te decía yo si te habías quitado la tentación, porque ya después que vas, yo creo que cambiaron de dueño, no lo sé, pero ya el sabor ya no es lo mismo, ¿estás de acuerdo? Ya, No. o sea, a veces vas a lugares porque decías tú, ¿qué ganas, o sea, qué alimentos tienes de ganas de volver a probar cuando que te gustó mucho porque estabas pequeño, bla, bla, bla? Y ese fue uno de los pollos que a mí me gustó mucho. Y no estoy diciendo que no sea bueno, simplemente que ya no era como yo me lo recordaba. Ese es el Exacto. punto. Aquellos sabores que recuerdas, ¿verdad? Ajá. Y que ya no los encuentras Ajá. y ya no los encuentras. Oye, y es que también cabe recalcar que no es simplemente que porque te viniste de México y aquí ya no los encuentras, porque igual pasa en México. Pero tiene que ver el tiempo que va pasando, como te platicaba las tortillas, ya no son iguales las tortillas. Entonces, todos esos condimentos van cambiando, van X y es ahí donde está el sabor. Y tú como lo recuerdas era como te los comías antes, te digo, Sí, porque yo igual creo que para eran las comer- ganas que teníamos, ¿no? Yo No, creo, no, sabes que no tanto No, las ¿no ganas. sería? Porque sí tienes paladar, o sea, desde morrillo tú tienes un paladar Eso. y el paladar es para eso, para reconocer sabores. Porque mira, te voy a platicar de allá también, por allá de aquel rumbo de Vicente Guerrero Durango, había un señor que le decían Don Chuy. Entonces vendía unos burritos de cebrada. Déjame te platico este burrito cómo era. Era una tortilla, pues, ¿qué será? Soy muy malo para las medidas, para los números, para todo, pero sería, ¿qué será? A lo mejor unos... estaba grande la tortilla, ¿verdad? No sé en centímetros cuánto sería la redonda, la neta, soy malísimo. Era una Pero- tortilla redonda. Pero tú que eres bueno, como unos A ver, 15 así como la centímetros. estás pintando, 10 centímetros, vamos. Eran como 2 manos mías, Sí. dos cuartas así, ¿Dos a cuartas? la redonda. ¿En serio? ¿2 cuartas? No, Estaba pues grande. unos 20 Dos centímetros. Como 20, pon 20 tu 20 centímetros la tortilla. Lo que hacía este 21. señor... 21. Pero mira, la tortilla era una tortilla delgadita. Aunque era de Ok. harina, no era la típica tortilla así gruesa, sino delgadita, la podías manejar. El señor la tenía doblada ahí sobre la plancha. La de 20 centímetros la tenía doblada. Ya cuando la extendía, pues ya se te hacía agua la boca cuando la extendía. Pero mira, ¿cómo es la cosa que iba? El señor agarraba, ya tenía la medida. La medida para su burrito era que sacaba la tortilla y la ponía ahí en un lado. Sacaba un cucharón de frijoles. Entonces ya lo ponía los frijoles allí, a medio calentar. Y después ponía la tortilla y le echaba arriba los frijoles. Y luego le echaba la deshebrada y ya le metía la deshebrada al burrito. Y ya lo empezaba a enrollar el burrito. Todo esto lo dejaba allí que se medio dorara y ya te lo partía. ¿Cuántos pedazos quiere? ¿Quiere 2? ¿Quiere 4? O así se lo dejo ir todo completo. Y ya como tú lo prefirieras. Pero era un señor burro que no te cabía en la mano. Estoy hablando de un niño de por ahí de 10, 12 años. Entonces, era un señor burrote. Yo me acuerdo porque mi mamá me decía, vamos allá y te compro tu burrito. Y yo sabía que me iba a dar una mitad. Te lo envolvía en papel de cera. En un papel de cera que desde que lo estabas mirando ahí ya se miraba. Y los frijoles eran un sabor riquísimo. La deshebrada un sabor riquísimo. Y nada de que te lo echaron ya a la plancha y está la carne media seca. No, estaba bien rica. Entonces era el burrito de Don Chuy. Y otras veces que he ido, lo he probado, ya no es lo mismo. Ya porque no. ya son sus ayudantes, sus hijos, y ya no tienen lo mismo. No Es lo que tienen sabor. decimos, a veces cambian de dueño o el señor mayor se va y se quedan los hijos administrando, yo qué sé, y cambia todo, ¿verdad? Siempre he dicho, creo que aún sea el mismo platillo,
las manos que lo preparan van a tener su propio sazón. Aún Oye, sea el mismo platillo. Hablaba hace rato Lalo de las tortillas de harina que decía, no saben igual porque no tienen la mugrita de quien las prepara. De quien las prepara. Y, tiene mucho que ver eso, aunque no lo creas. Sí, porque, mira, ahora para el 23 de enero, allá con nosotros pasó una feria, que ese es algo de lo que yo me acuerdo y que tengo muchas ganas de probar. Ok. Ahí vamos. Entonces, para el 23 de enero se celebra allá que San Ildefonso y es la fiesta patronal de una comunidad que se llama Corrales Sombrerete. Entonces, allí son muy famosas sus tortas de chorizo. Entonces, Ay. oye, tú puedes prepararte una torta de chorizo acá en casa. Vas y compras el chorizo y compras los chiles jalapeños, compras el pan, lo mismo, no sé. Pero la torta nunca te vas a ver igual a como te vas a ver allí en ese lugar. Nunca vas a Pero ver. no sé si será que porque las personas van caminando y se levanta la tierrita y ese sabor a la Toda la tierrita tierra. hace falta. Yo no sé. Pero tienes que comértela allí. Sí. Y eso no tiene nada que ver de que digas, pues es que en tal puesto, porque van y se ponen unos 10 puestos. No. Casi todas van por el mismo estilo. Curioso. Sí, porque llevan el mismo ingrediente Sí, llevan el y mismo son ingrediente, de mismos cerquitas, te digo, pero es que allá vamos con esta plática. Te digo, porque yo le he dicho a mi mamá, oye, mi papá jugaba béisbol si ves en su juventud, pues bueno, ¿verdad? En sus años más jóvenes, mi papá jugaba béisbol y iban a jugar béisbol cada fin de semana jugaban. Ya sea que un día les tocaba jugar béisbol en casa, otro día afuera. Pero allá eran 9 entradas de béisbol. O sea que hacían corte. Como a medio partido de béisbol hacían corte. Entonces tú tenías que agarrar 2 jugadores y llevártelos a comer a la casa. Porque era todo el día. Entonces mi mamá siempre que tocaba que había béisbol, yo ya sabía lo que se venía. Que venía. Mi mamá preparaba un guiso de puerco con chile chilaca. Riquísimo. En una olla toda Despeltrada. y toda pasada parecía cascaroleta, parecía corcholata. Y yo siempre le he dicho a mi mamá, siempre se lo he dicho, para mí ese era un manjar de dioses. Entonces, cuando mi mamá llegó para acá, le decía, es que no he comido eso. No te preocupes, te lo hago. Mi mamá lo ha hecho Y no. y está rico. Me lo como. No, sí. Y todo. Pero tiene que ser a lo mejor la olla. Hombre, que a ¿Será lo mejor era cacerola? la olla, la cacerola. Incluso hasta eso O influye. el chile de aquel, Eso el chile de aquel influye. entonces. La carne del marrano matado en casa. Es cierto. Todo eso tenía que ver. Estás dando puntos. Entonces, el echarle esa cucharada de arroz, del arroz que hace mi mamá a la perfección, y vaciarle una cuchara era poquito lo que nos da, porque era más arroz que de esto, porque pues no estábamos muy bien económicamente, pero yo miraba a esos beisbolistas con ese miedo de pedir más. Pero nosotros sabíamos que ellos eran los invitados, entonces a ellos sí les servían Más. bien y más. Entonces les veías las caras y estos... Y veías tú claramente que los chavos no habían comido nunca eso. Porque se echaban cada bocado y de esos que... El plato, ¿no? Sí, Ya ves que el sí, plato sí, así. limpiecito. Y yo le digo a mi mamá, y mi mamá vagamente se acuerda de eso. Pero es a lo que estamos hablando, es el sabor de en aquellos tiempos de tus productos que tenías, desde el puerco, desde el chile, desde esa olla despeltrada, desde que cocinabas con leña, desde que cocinabas en esa, ¿cómo le llaman? Como en esa choza o esa cocinita mentada aún fuera de la casa. Pues incluso la madera, porque mira, vamos a suponer que cocinaran con cedro. Desprende un aroma el cedro que ¿no crees que se le puede impregnar a la comida? Yo creo que sí. Sí, yo también. O también... Entiendo, o sea, el pino o el encino con lo que se cocina, estamos hablando, todo eso ayuda a la comida. No, yo me acuerdo de esos sabores. También viene a mi memoria el primer pastel que yo probé y lo que tengo yo de referencia a pastel de México. Eso. Porque había una tía que siempre que cumplíamos años, ella lo que nos regalaba era un queso, porque ella hacía queso fresco, o nos regalaba un pastel. Pero mira, no sé si conozcas tú las latas de sardina, esa mentada portola, esas latas. La tía guardaba esas latas y esos eran sus ¿cómo les llaman? Sus moldes para hacer ese pastel. ¿Cómo lo hacía? No sé. Que lo metía en cocedor y todo ese rollo. Y ya ves que la lata está así delgadita, pues se ponía Doblaba. bien, se doblaba en volumen tamaño. y se cuarteaba en el de este. Y había el mentado betún. Y a mí no me gustaba el betún porque era mucho azúcar. No, tía, a mí sí déjamelo así. Pero
Su mecha, ese sabor de ese pastel. Quizás el mejor que yo me he comido en toda mi vida. Igual voy para allá y ya le digo que lo haga, no lo hace porque ya no puede, ya está mayor. Pero salía, le tocaba al molde para que saliera el pan y cómo lo volteaba y cómo quedaba eso. ¿Has visto los pancakes de la Bimbo? Que quedan así como cuarteaditos, así Sí. quedaba. Pero desde que salía ese pastelito de la lata de Portola, pedía ese aroma bien padre a, qué sé yo, no sé, de vainilla o algo. No, hombre, y era una chulada el poder comerte que lo partían así, llegártelo a la boca y no, era una cosa, era cosa de locura. Sí. Te digo, y a lo que nos referimos hoy, no, creo que no hemos vuelto a probar ciertas cosas, o no cosas, sino sabores. Esos sabores que los tenemos en la mente y en el paladar. Incluso, Toro, fíjate, yo creo que tuve alguna experiencia muy similar en cuestión de los pasteles de cumpleaños de aquellos entonces, pero me atrevo a decir, no sé si en aquellos entonces con la tía que te los hacía, era cuando daban la harina, la leche, todos los condimentos, el azúcar de la famosa con azúcar o del DIF, ¿verdad? Que se los daba. Y puede que hasta ese sea el secreto del Pues sabor es el de secreto. Ese es el secreto porque estoy hablando de los productos que Sí, existían sí, sí. en aquel entonces. Pues la verdad, te digo, yo sí me emociono con estas pláticas porque tengo muchos recuerdos. No sé si a lo mejor Alan, como es más joven, no tiene tanto recuerdo de... De comidas, como De no. A ver, comida, Alan, yo creo que sí. extiéndenos el tema precisamente, ya como dijo el Toro. Alan, Extiéndenoslo. algo que en la batea dices, me lo comí y ya desde entonces acá no he encontrado. Pues es de lo que está diciendo, ya no creo que lo vuelva a Aparte del encontrar mucho, chorizo. pero aparte del chorizo. Sí. Mira, entre semanas estuve yo recordando mucho porque fue el Día Internacional de las Legumbres. órale. Ay. Ok. De acuerdo Dijo al aquel. libro de tal y cual. Y la cosa es tal. de que dije, órale, el Día Internacional de las Legumbres. Y a mí me trajo luego así un chispazo. ¿Cuáles serán unas legumbres buenas? Y dije, los chícharos. Y a mí lo que me trajo de recuerdo fueron los chícharos que sembraba mi abuelito. O sea, no son cualquier chícharo. Ajá. Eran de los que sembraba él. Y luego nos los comíamos, mi abuelita los preparaba frescos. Y hacía una clase de mezcla como salsa espesa. No estoy seguro si le echaban harina o los espesaban con maseca. Más seca. masa. ¿Verdad? Más seca. Pero entonces van espesados y luego le ponían carne de puerco, pedacitos. No, hombre, y con un picor. Ok. Y esos estoy seguro que no me los voy a volver a comer. Y eso sí es algo que extraño. Sí. Y típico que allá hasta me imagino haciendo la cucharita con la tortilla fresca, Sí, ¿verdad? sopeando. De recién hecha y sopeando. Eso es de los recuerdos, sí. Sí. Oye, Y hablando suena de... único, o sea, suena diferente o más que diferente, suena como muy tradicional y que dices, ¿dónde más lo voy a encontrar así? No. Igual que el guiso Sí. con la chilaca. Ya que no lo vuelves a menciona. encontrar. Oye, hablando de eso, déjame te recuerdo otra cosa. A ver. Porque ya lo he mencionado millones de veces que yo no tomo leche, no me gusta la leche, pero me gusta el queso. Entonces mi mamá, en esa misma olla despeltrada. me explique. Yo quisiera, ¿verdad? No, es más, ni quiero. No quiero hallar la explicación. Pero mira, en esa misma olla despeltrada y cascaloteada de mi mamá, porque era hondita, mi mamá hacía un guiso. Aquí ya no lo ha hecho. Ya no lo he hecho. No tengo recuerdo que lo haya hecho alguna vez. Porque allá se inventan los guisos por la pobreza, por lo alimentado que estamos. Sí, definitivamente. Pero haz de cuenta que esta tía que vuelve otra vez a repercutir en la tía, pues ella tenía pues más el modo, tenía vacas, hacía quesos y hacía requesón. A mí no me gustaba el requesón. Pero oye lo que te voy a Se me hizo platicar. agua la boca. Pero te va a hacer más ahorita. Ahorita te va a hacer más porque mi mamá, no sé de dónde sacó ese invento. Haz de cuenta que pues las papas eran algo muy accesible, las papas. Entonces, Sí. unas papotas que llegaban, mi mamá las cortaba en cuadros grandecitos para que no se deshicieran. Y haz de cuenta que las media sofreía y luego con el mismo chile chilaca, en el metate, lo medio molía, lo quebrantaba junto con tomate y se las echaba a las papas y entonces le echaba poquita agua. Ya cuando estaban a punto de hervir, le vertía el requesón. Y no te echo mentiras, aquí lo Sí, traigo. sí, el, sí. el sabor, a mí no me gustaba el requesón. Si me ofrecían requesón así, no me lo comía.
Pero mi mamá lo echaba en las papas y empezaba esa cosa a hervir y soltaba un caldito, como dices tú, entre agua y entre leche. Pero, mi amigo, te servían algo en un plato y tú De te casualidad, pegabas como tábano. de casualidad no le picaban, o no picados, sino como deshebrado chiles, o como Sí, sí. güeritos. Sí. Ah, entonces Pues ya ese sé, sí. Ese no, es el sí, chilaca sí. que te digo, o chile güerito, con requesón. Y a mí no me gustaba. Sí, sí. Y a veces nomás andaba allá afuera, venía a la escuela. No, hombre, ya golía esa cosa. Y el llegar y servirte con una cucharita, siempre en un platito hondo. Ay, y luego peor si llegaba el pan francés, que lo metías ahí en el caldito, le mordías y luego, no, hombre, le chupabas hasta el peltre al plato. Y te digo, son sabores que yo aquí los traigo y no recuerdo que mi mamá haya hecho ese platillo. Pero es un platillo riquísimo. Riquísimo. Y a mí no me gusta el requesón. Ahora imagínate para alguien que le gusten los lácteos, que esté su paladar Ya hecho. concentrado o hecho ya para los lácteos. Hombre, el requesón. Porque no queda como requesón. Porque al mismo tiempo que está hirviendo, se deshace. Se deshace el requesón y es nomás lo que viene quedando como lo que es el caldito. Y ves esas hebras de chile, chile güero, chile chilaca, y las papitas, ay, Diosito santo, y luego con las migas del pan. Y más si te daban por ahí un quesito o algo. O mi mamá ves que tenía chicharrones, les Desmoronaba. Ay, Diosito santo. Ay, ¿No has ay, comido ay. algo así, algo ay, similar ay. como ese platillo? No, ¿Lo llegaste la a probar, verdad, no? pues yo nomás me lo estoy imaginando y digo, no, que yo recuerde, no lo he probado, No no lo lo has he probado, probado. Y vamos Son a de esos tener platillos que se hacen en los ranchos, como dice, con creatividad, ¿verdad? Y ahora sí, Sí, que, ¿qué le echaré sí, aquí? sí. ¿Qué le echaré? A Súmale ver, leche Que para que incluso, como decía el Toro, era por aquellos años de quizá un poquito más de carencia, salían unas combinaciones, qué bárbaro, bien, bien especiales, bien a todo dar. Que incluso ahora nos has platicado poco, pero ahí les va una pregunta que le he hecho a muchas personas de Zacatecas, yo siendo de Oaxaca, y que su respuesta, vamos a decir, de un 100% de las personas que le he preguntado, un 20% lo han probado, un 80% dicen no, que incluso llegó alguien mucho mayor que yo a decirme, pues ni siquiera lo conocía, ni sabía que existía Ah, canijo. y ni sabía que era de Zacatecas. ¿qué será? Algo me está ya. ¿Qué será? ¿Qué Ya, será? ya te la sabes. Pues el queso de tuna. Ajá. Oh, ¿Lo has sí. probado, el queso de tuna? ¿Tú, Toro? Yo sí. El que yo he probado creo que es un dulce. Sí, es un dulce, claro. Claro, y sí, es sí, un sí lo he dulce. probado, está muy rico. Y es de Ok. lo que cuando voy a Zacatecas tengo muchas ganas de probar, pero no es tan fácil que lo encuentre. O no, porque es cuando dices Zacatecas y por qué mucha gente no lo ha probado, porque Es. no es fácil de encontrar, no es fácil. Y no es que sea fácil de encontrar, sino es que no es fácil que la gente lo siga haciendo. Una tradición. Sí. Es una tradición es muy riguroso el proceso para hacer el dulce de tuna. Entonces, por eso no lo encuentras en muchos lugares de Zacatecas, no lo vas a encontrar. O si preguntas, no, pues ¿a qué no lo traen? Porque así se va. Y si lo encuentras, vas a encontrar a un señor ya muy mayor que sea el que lo esté vendiendo. El que lo esté vendiendo. Sí, porque yo he de decir que me siento afortunado, porque las veces que lo he encargado son las veces en que me han traído queso de tuna y me tocó probar uno fresco. O sea, se notaba que estaba recién hecho y digo, ay, manjar de los dioses, porque su sabor estaba muy notorio. Ahora, eso del término queso, no precisamente que sea, como decía el Toro, queso ¿verdad? De leche de vaca o así. No, pues, de sino- tuna. No, pero sí, yo he visto cómo ordeñan las Tampoco. tunas. ¿verdad? Ajá, eso mero. Entonces, ese el nombre que se le da, pero básicamente tuna y piloncillo y demás ingredientes secretos, como Sí. decimos. Claro, ¿verdad? inclusive si, como dices tú, que tocó la suerte de un fresco, sí es suerte. Porque ese mismo queso de tuna, entre más añejo sea, está más cenizo. Se va haciendo como Sí. esa capita ceniza. Entre más añejo está. No sé qué tanto pueda estar ahí el queso de tuna, pero yo sé que hay uno viejísimo. Porque Sí. vas por allá a los tianguis o al mercado por allá en Zacatecas o en Durango y está durísimo. Sí. Durísimo como una piedra y bien cenizo. Pero tú lo muerdes y está rico. O sea que yo creo Claro. que tiene mucho... no sé qué le echarán que dura tanto. Pero como dices tú, si encontraste uno fresco, lo puedes partir. O sea, como si fuera una galletita. Si encuentras uno ya añejo, ya más viejo, no lo vas a partir tan fácilmente. Lo vas a tener que... Me han tocado ¿Qué entonces masticar? de ambos, porque sí hubo uno que
oh, este Sí, es el lo queso de tenías que tuna quebrar, y no lo tenías que podía. quebrar. Ujú. Y ya cuando probé el fresco, no, dices que suave, qué textura, qué sabor, muy, Yo del que he tenido ganas de probar también de la tuna, dicen que hacen un tipo, no sé si licor, o sea, que es una bebida alcohólica. Ese yo sí lo he probado. ¿Eso sí lo has probado y qué tal? No, está buena. Sí está bueno, Está sí bueno. te pone. Pues sí me puso. No, sí te puso. Es que es mi propósito, porque no, yo y dije... si no se puso él solo, Yo dije, Bueno, pues también es que la cantidad, ¿verdad? También, o sea, la cantidad que te tomas es lo que... Porque es licor. porque supuestamente también es originaria de Zacatecas. Sí, sí, y como te digo... ¿Sabrán es según- cómo se llama? No sé cómo se llama. Honestamente, no. Tú No sí. sé cómo se llama A lo porque... mejor tú sí, pero... No sé cómo se llama. Si alguien ahí, por favor, que comente, por favor. No en sé los cómo se llama, pero comentarios. sí lo he probado y he probado como 2 o 3 y diferente sabor y también diferente patada. No, pues yo tengo esa curiosidad. Oye, allá para el sur, yo no sé, acá para Zacatecas yo no he visto. ¿Has probado, ahorita que estamos hablando de ese tipo de bebidas alcohólicas, la que hacen... Ay, jole, ¿cómo se...? ¿Es muy Pulque. ¿El pulque? El pulque, sí. Sí, ¿y qué Sí, tal ese es? Tiene sí. cara de pulqueño Lalón. De pulqueño. Como que sí, como que te echebas tus pulques. Y luego ya había hasta de varios sabores. Lo que pasa es que, mira, hay una zona en Oaxaca especialmente, y yendo hacia Chiapas, que para muchas personas que han viajado o han leído, les va a sonar Matatlán. Y prácticamente es una calle nada más y están las casas a la orilla de la carretera internacional. Y atrás de las casas lo único que ves son terrenos de maguey, de pulque, ¿verdad? Entonces, todo ese pueblo por algo es llamado la capital del mezcal, porque ahí te puedes parar y te ofrecen de todo, desde que un pulque, el mezcal recién salido. probar. Vayas ¿cómo? probando, ¿no? Ajá, eso es. Órale. Sí, 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 sí. El espadín que le llaman Ok. también. No sé, ustedes que saben de licores, el Toro, que me corrija si estoy mal, pero creo que el espadín le llaman a la primer cantidad de licor que sale del maguey. Es lo primero y es lo que viene más Más concentrado. concentrado y más patadón, como dijo el Toro. ¿Ah? Sí, porque es lo que agarran de la superficie. Pero eso es qué lo que tal, está- supongamos, yo no sé qué tan fuerte sea. O sea, digo, si te tomas una taza como este tamaño, ¿qué tal? ¿Has probado el licor que hacen acá también? El que mencionaba el otro ¿El día. moonshine? El moonshine. No. No lo has probado. Bueno, es que es un grado en el que lo tomas y sientes que se te calentó todo el paladar. calentó el Se hocico. te calentó Se el te calentó el hocico. hocico. Todo el paladar y la garganta de tan fuerte que es, pero no a un grado de que te lastime, sino dices, "Oh, sentí el patadón", como dijo el Toro, de tan fuerte que incluso hiciste que me acordara, en el Tule hay una pulquería y te dicen que si quieres tu bebida, ¿de cuántas cuadras? Sí. Cuadra sería de esquina a esquina. Ya ves, en México lo manejamos como cuadras. Aquí tú veniste a conocerlo como bloques, ¿verdad? Entonces, ¿de cuántas cuadras, verdad? Entonces tú decías, no, de unas 5 cuadras. Entonces no estaba tan fuerte. El de una cuadra. ¿Qué quería decir? Que salías de la pulquería, te Y sopas. pegaba el aire, una cuadra o menos, ¡pum! Azotaba Ya al se te suelo. movió el piso y azotabas, ¿verdad? Entonces hizo muy, muy famosa esa pulquería donde te decían las cuadras, ¿verdad? ¿Qué tanto lo quieres? ¿verdad? No, pues, suena, así suena de un poquito fuerte. de miedo, sí, Sí, como sí. decir, híjole, no sé cómo Sí, me vaya sí, a pegar. es de Ajá, miedo, sí, te sí. digo. O haz de cuenta, ir con los camaradas, no te diste cuenta y te ordenaron tu bebida, todos vamos a tomarnos. pero Todos igual y no al que- sabes, ajá. Al que le pidieron el de una cuadra es a ti nada más y vámonos. Azotó. Sí, así es. Azotó la res. Lalo, Pues como están viendo, estamos hablando de platillos, de paladares, de todo eso, desde el alcohol, desde la comida, desde todo ese rollo. Mira, ahorita quiero platicar acerca de plateros ofrendidos Zacatecas. ¿Cómo está la gente en las carnitas? En las carnitas y te están dando pruebas. Hay 2 calles, una para entrar y otra para salir. O 2 para entrar y 2 para salir, como tú quieras. El caso es de que desde que vas llegando,
Vas buscando parqueadero y te están ofreciendo las carnitas y el chicharrón. No, hombre, ya cuando llegas tú ahí al templo del Santo Niño de Atocha, ya vas Ya sin vas comida. repitiendo. Ya vas repitiendo carnitas y esto que el otro. Pero son muy inteligentes estos vendedores. Ellos saben que eso va a pasar. Porque ellos saben, ¿sabes por qué? Porque estos vendedores de carnitas están muy retirados de lo que es el templo. Oh. Entonces ellos saben que si no prueban tus carnitas, ellos se quedan con el sabor y van a ver, miren, estamos allá, te dicen ellos. Porque cambia muchísimo el sabor de las carnitas. Pero ahí sobre el plan del santuario de Santo Niño de Atocha, hay unas carnitas muy buenas. Entonces puedes sentarte, comer ahí bien a gusto y estás cerquitas. Estás cerquitas pues del templo y de todo, se te hace muy, muy cerquitas. Pero estos vendedores, como saben que llevan en contra eso, te están ofreciendo pruebitas desde que vas llegando. Pero el sabor cambia. Inclusive si comes carnitas allí, va a haber otras más buenas que ahí. Y cuando ya sales, es cuando pasas y, allá está el chicharrón, allá están las carnitas. Porque Estas eran cambia. las buenas. Es que cambia el sabor, cambia mucho el sabor de lo que le eches, de todo ese rollo. Te está dando el sabor. Yo siempre que voy como allí por cerquitas, pero no dejo las pruebitas para ver, a ver dónde vamos a comprar ya cuando vamos saliendo de allí. Igual la cajeta ahí en Plateros, vas a decir, es la misma. No es la misma. Y la gente que va ya sabe dónde está el mejor cajetero. Y te dice, el que te da sin miedo, el que te da pruebas sin miedo, ahí está lo bueno. Porque te da sin miedo y te da la cuchara llena. Ellos usan unas cucharitas de madera. Entonces, cuando te dan la probadita, te dan nomás la puntita de la cuchara. Tenga para que pruebe. Este no, te da sin miedo la cuchara, la mete. La mete Él hasta sabe lo que está dando. hasta y así las que al cabo cachas. ya sé que me van a Hasta las comprar. cachas. Digo, no, es que compramos allá. Véale el color. Hasta en el color se mira. ¿Me entiendes? Véale el color. Va a venir aquí conmigo otra vez. Y digo, ¿qué le quiere llevar a su... Fíjate, lo malo que es la mercadotecnia. ¿Qué le quiere llevar a su familia allá en Estados Unidos? No le quiere llevar a casa lo mejor. De lo mejor. Entonces, te digo, y ahí está donde están los paladares. Esa cajeta, pues ya cuando te das cuenta, ya ha sido algunas 2 o 3 veces, pues ya sabes dónde está lo bueno. Y ese señor tiene años allí. Y él tiene tanta confianza a su cajeta que te llena Sí, sí. te llena la cuchara, La ¿verdad? cuchara. Igual las carnitas. Ellos van, te llevan... No creas que te dan una hebra de carnita, te dan un pedazo de carnita y un chicharrón. Un buen Y pedazo. chicharrón, te estoy hablando de chicharrón con lonja, de esos que tienen la grasita y el cuerito, y de los que tienen el puro cuerito. Entonces, es una chulada ir ahí Y degustar todo y eso. degustar todo eso. Fíjate, yo la pregunta que te haría, Toro, ahorita que mencionas la cajeta, y vino a mi mente quizá alguien de Guanajuato que nos escuche, y va a decir, en Plateros están los de la cajeta, la de las monjitas, con el rompope también. Ya ves que de Guanajuato es la cajeta, el dulce de leche, la cajeta... Es que mira, ahí es donde está la cosa, porque allá, yo sé que te van a decir que la cajeta de allá de Celaya, ¿verdad? La cajeta de Eso. Celaya. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente, pero es lo mismo. O sea, ¿cómo te diré? Es cajeta. Igual cajeta. Lo que pasa que acá en Zacatecas lo hacen más como dulce. El dulce de leche, lo que cambia es lo que te estés haciéndola. La preparación que le des. Porque igual, si le sigues dando a la cajeta, te va a salir dulce de leche. O si le sigues dando el dulce de leche, te va a salir en palanquetas. O sea, ya bien Muy espesa. comprimida, ya muy Sí, espesa. sí, como tipo ya Entonces, quesitos. todo eso viene derivado de la leche. En Celaya, porque es de cabra, ¿verdad? Ahí te cambia el sabor. Muchos le llaman leche quemada. Es lo que iba a Pero es comentar, que cajeta. todo Eso. depende del animal que sea, Sí, ¿verdad? Sí, pero eso. acá con nosotros es leche quemada, que te la van haciendo cajeta, pero es la tradición y el sabor que te vende cada cajetero. Porque si tú ves la Eso. cajeta medio amarilla, pues tú ya hasta sabes qué sabor te va a dar esa cajeta. Pero entre más oscura la veas, más sabor tiene. ¿Por qué? Porque eso es el tiempo que le están dando a la cajeta. ¿Me entiendes? Uy, uy, uy. Igual como el piloncillo. No sé si te ha tocado ver cómo hacen el piloncillo. Que hay un piloncillo muy amarillo y hay uno bien prietito. Prietito. ¿Me Ajá. entiendes? Entonces ahí sale entre menos color, menos sabor. Menos sabor. Pues sí, yo ahí sí creo que el piloncillo era el que es más artesanal, ¿no? Porque también yo creo que ya lo han de ver industrializado, ¿verdad? Sí, definitivamente, porque sí, incluso en algún video por ahí miraba a la zona, si no mal recuerdo,
era una zona en Zacatecas donde estaban enseñando el proceso del piloncillo de manera artesanal, que lo hacían incluso a sus moldes, eran hasta como de madera, ya no tanto modernos de aluminio o de fierro, sino eran hasta como de madera. Y hablando, como hace rato mencionabas, de las leñas con las que se cuece la carne, imagínate qué diferencia en el sabor si se impregna tantito, como Sí. los vinos en el barril. Todo eso da el Ah, sí, sabor, ya todo ves, eso da el sabor. Claro. Sí. Mira, ahorita que decías, allá donde es originario Alan, que la batea. ¿Qué es una batea? Platícales, Alan, ¿qué es una batea? No, pues no, ni yo sé. No, no. A lo que yo sé, No pues, manches. mira, no, déjate digo. Sí, sí. Nosotros teníamos una batea, era un molde, ¿verdad? Era Mira, no, un una recipiente batea de madera. es un recipiente de madera. De madera, exactamente. sí, Entonces, este es de la batea. Un barquito de madera. No, mira, bueno, para ponértelo así en otras palabras, la batea es es el rancho de Alan, Es mi pero rancho. la batea viene siendo no molde, sino que viene siendo Un recipiente un de madera recipiente de de este madera, tamaño. pues el tamaño que sea, donde usaban las señoras para amasar la masa para las tortillas de harina, para el pan, o para limpiar frijol. O sea, era un artefacto de utilidad. Esta batea, ¿me entiendes? Era un artefacto de utilidad. A falta de plástico es lo que están, fíjate cómo nuestros antepasados se las ingeniaban, porque a falta de plástico, a falta de metal en aquellos entonces, Era hecho de bien, madera. era hecho de madera. Los indígenas, yo creo que ellos de alguna manera buscaron el modo de estar echando, ¿me entiendes? Sus ingredientes, lo que tenían ahí en eso, y de allí eso es de nuestro. Eso es de allá. Entonces te digo, esa es una batea. Mejor que estaba diciendo Lalo, Sí. porque le estaba diciendo a Alan que es de la batea. Esa batea tenía un sinfín de usos en la cocina, tanto en la cocina como en las labores también de la milpa, de X cosa. Oye, vétrate una batea de frijol o una batea de maíz. Hubo inclusive quien dijo, no me salgas con tu batea de babas. Entonces, No, no, incluso. así como la que sacaste tú ahorita. Incluso, Alan, no sé si de niño te tocaría echarte un baño de batea. No, O que pues no. tu mamá en aquellos No, entonces. no, Jicarazo. ya en ese entonces ya había Jícara. casitos, ya, sí. Sí. Oye, sí. es que yo me acuerdo mucho en los buñuelos de Navidad o los testales para los buñuelos o testales para las tortillas de harina, que allí mismo, en ese mismo artefacto que es la batea, ahí mismo amasaban la harina para las tortillas o los buñuelos y ahí mismo, como iban haciendo el testal es la bolita, la iban poniendo. Entonces, como se iba achicando la masa, iba habiendo espacio para los testales. Entonces ya acabé mi batea. Porque ya habías acabado tu batea de masa o de harina. Oh. Y ya estaban ahí los testalitos, ya nomás los cubrían con una telita o un plástico. Y estaban listos para En lugar de decir, ya que terminé mi tarea, ya terminé mi batea. Eso está muy Mira, bueno. a lo mejor me aviento un cambio drástico, no, pero no es mi intención, pero sí quiero que Lalo nos aporte, porque siendo él de más al sur, a mí siempre me ha llamado la atención. Lalo, nosotros siendo de Zacatecas, pues nuestros antepasados tuvieron que buscar el modo de alimentar a sus hijos, de alimentarse ellos solos, y empezamos a comer nopal. De un modo y otro empezamos a comer nopal. Para allá, para contigo, comen mucho los hongos. ¿Cómo ¿Hongos? sabes tú? Alucinógenos. Pues a lo mejor también de allá son los hongos alucinógenos. ¿Cómo sabes tú cuál es el hongo que es comestible? Porque yo llegué a ver muchos hongos yendo a la sierra, pero como uno se quedaba con la idea de que No, yo no me son comí ninguno. venenosos, nunca nos atrevimos a comerlos. Yo hasta aquí vine a comer el hongo. Claro. Yo hasta ahorita no como hongo. Y me Que encantan. incluso, Y me encanta, fíjate, por eso lo digo. Ahí sí suena un poquito picky el toro, ¿verdad? Exigente. No es que no te los comas, toro, sino simplemente tu pregunta está muy, muy bien formulada, Alan, porque también estamos hablando de gente mayor que conoció cómo identificarlos. Y yo te puedo poner el más popular, esos que parecen como los de los pitujos, ¿verdad? Que son de cobertura rojita y abajo se ve como una sombrillita. Pero, si no mal recuerdo, así a grandes rasgos, va a haber dos tipos. Abajo va a haber unas amarillo, color mantequilla, así muy ¿Tiene que verse antojable amarillo verlo. por debajo? Ujú.
Eso se comen en esa especie. Aclaro, para que no vayan a meter No la vayas a pata. meter, no ¿verdad? vayas ahí, Sí. alerta. No, más en esa especie. Y hay unos muy similares, como la tentación, como la manzana de Adán y Eva, que los ves tan bonitos que dices, con este hago un buen guiso, pero abajo son blancos. Ey, aguas, ¿verdad? O viceversa, vamos a ponerlo así. Simplemente era la gente de antes la que ha venido heredando esos conocimientos y saber cuáles son. Y alguien tuvo que irse para saber cuál era el malo. Y también, Claro, sí, yo claro. creo que Incluso hay unos que por su estilo, su naturaleza, no van a ser dañinos, ¿verdad? Yo recuerdo muchos unos que crecen así como coral, como arbolitos del mar, que le llaman el cacho de venado. Eso los cortas y tienen esa característica de ser sabor dulce. Luego los identificas, ¿ves? Pero ya cuando hablamos los hongos en su forma, pues sí, incluso en este momento haces que venga a mi mente la sacerdotisa de los hongos alucinógenos en Oaxaca, María Sabina, que incluso, fíjate, ella lo traía de herencia, de abuelo, bisabuelo, tatarabuelo Claro, quizá, sí. para conocer y saber cuáles eran. Y fíjate qué gran ciencia de saber hasta dónde era un punto que tú te pudieras comer para que no fuera un avión de más, ¿verdad? O muy alto. Incluso esa parte suena muy interesante porque estamos hablando de grandes figuras del rock, grupos famosos de acá de los Estados Unidos que quizá ya no existen, entre ellos los Beatles, que incluso llegaron Sí. como incógnitos hasta Oaxaca por probar todo eso. Por- Y en México hay muchos grupos del rock que también se hicieron populares por ir a darse esas terapias De alucinaciones. sí, de relajación, Sí, ¿verdad? pues. Pero en los hongos, fíjate, la verdad, yo creo que estás haciendo que me recuerde algo que no he probado también desde hace muchos años, porque si has probado, por decirlo, un guiso rojo de puerco, en vez de carne de puerco, ponle esos hongos y exactamente el sabor. Y es que yo me los he comido sabor. aquí. No el sabor, pero me sabe a carne. O sea, Ajá, cuando los eso. estoy masticando, como si estuviera masticando carne. Ujú. Y obviamente los que se encuentran acá ya son de granja, vamos a llamarle así. Sí, claro. Hechos, criados en lugares especiales. ¿Cómo que criados? O sea, hechos, sembrados, Sembrados, cosechados. sí, sembrados. O sea, Y sí, no, sí. no va a ser que haya un hongo de veras. A mí de me llama comida, mucho la sí. atención porque digo, fíjate cómo nuestros antepasados ellos empezaron a buscar la manera de alimentarse. Acá para con nosotros, allá como contigo, son los hongos. Y me imagino que hay muchas maneras en las que los cocinan. Acá para con nosotros también es algo que yo tardé mucho en volverlo a comer, fueron los quelites. Oh, No sé si conozca a la gente los quelites. Y uno pensaba que yo creía que tenía que ir hasta México, hasta Zacatecas, y que tenía que ser en cierta temporada para poderlos comer. ajá. Y en una de las veces que aquí anduvo mi papá, gracias a Dios, de visita, andaba con mi suegra ahí en el jardín, andaban platicando. Y no sé, algo sacaron el comentario de los quelites y le dice mi papá a mi suegra, mire, pues ahí están. ¿Cómo? ¿A poco esos son así? Ahí en el jardín hay. Oye, pues ya cada año sí, de ahí los conseguimos. De ahí. Y ya todo. ahí tenemos ganas. Ahí vamos y cortamos, nomás nos aseguramos de que el perro no haya andado por ahí cerca. Y vamos y cortamos no lo los has visto de quelites perdido. y con queso. Con queso, cebolla, tomate, chile. ¿Tú los has comido? No. ¿No te gustan? Pues yo creo que no, porque ¿No? no los he probado. No. Pero ¿Tú? sí, los hongos no. Yo soy anti-hongos. Sí, los quelites, bueno, especialmente todo lo que son, vamos a llamarle hierbitas, comestibles, acelgas, quelites, berros, verdolagas, todo Con eso carne. sí, definitivamente. Definitivamente por tradición familiar quizá sí se nos inculcó Dijo la ese señora tipo de por alimento. población ahora. familiar. Dijo que Regresando una vez más a Oaxaca. Oaxaca tiene fama de ser de los estados con la mejor gastronomía de México. ¿Cuál es un platillo que tú extrañas y que sí era, que ni siquiera conocemos nosotros el nombre? Porque de verdad, o sea, hay muchos, cuando escucho de la gastronomía de Oaxaca, se me afiguran nombres hasta muy extraños, sí, o sea,
curiosos, pero a la misma vez como que me llama la atención por conocerlos y por algún día probar todos. Ujú. Sí, 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 sí. Pues fíjate, hay varios, ¿verdad? Pero hablando de gastronomía interesante y que en alguna ocasión en mi niñez probé y que recuerdo muy vagamente porque no recuerdo exactamente en qué lugar fue y que me gustaría volver a probar quizá, es la iguana. ¿La iguana? La iguana. Órale. ¿La iguana fea? Ahí sí. Esa mero, la de la canción. Porque yo recuerdo que tenía quizá unos 10 o 12 años mucho cuando me la dieron a probar. ¿Cómo? Y era asada, asada. Pero haz de cuenta que son de esos sabores que dices, los disfruté, yo sé que los disfruté, pero ya no me acuerdo. Que sí me gustaría volver a probarla, la iguana. Yo Definitivamente. la comí aquí, la iguana, con la gente de Belice. De Belice y también la gente, creo que de Colombia, por ahí le llaman garrobo o algo así. Ven que es lo mismo. Sí, ahí está El una garrobo canción que del la iguana, garrobero. ¿sí, verdad? Ajá. El Sí, una ocasión que garrobero. es el garrobero. Ajá. Sí, sí. No sé si el garrobo será lo mismo que la iguana. Pero me acuerdo que una vez me invitaron a comer a una casa de gente de Belice. Y estoy yo comiendo y bien a gusto. Que dijiste, parece pollo. ¿Qué? Sí, ¿Qué yo le parece? dije, No la conozco yo la pues carne. es una carne, está suave, es carne suave, casi como, a mí se me hizo estilo como pescado, como que se desprende, como que al ser asada, o sea, asada casi quemada, pero así es esto, así te lo comen, así te lo comen otros, pero pedazos asados y, pues estoy comiendo yo a gusto. ¿Qué tal la iguana? Y yo, ¿cuál iguana? caray. ¿Qué no es la iguana o qué? Ajá. Sí, Está comiendo sí, iguana. Sí, sí, sí. Pues está buena la Está iguana, buena. está buena la iguana. Y le echaban una salsa con una hierba, estaba la iguana asándose y con un como manojito de hierbas le metían, sobre la misma asador estaba una cazuelita y le metían las hierbas y las remojaban y le pegaban. Como tipo aderezo. Aderezo. Entonces le echabas eso. Cada vez que le echaban con ese ramito, desprendía unos olores bien ricos, pero yo no sabía qué era. Yo dije, pollo, será pollo, codorniz o algo así, porque eran pedazos, no era la iguana ahí con la cabezota, ¿me entiendes? Pero estaba rica. Sí, me la voy a comer, sí, quizás sí. No tanto que, quiero comer iguana, ¿verdad? Pero si un Eso. día me lo dieran igual de incógnito, pues también sí me lo comería. No, yo honestamente no tengo ninguna experiencia con un animal o comida exótica, no. Una comida exótica. Lo único más acá fueron los grillos que me atreví a probarlos. Sí, sí. Chapulines. Chapulines. Aclaración. Ay, ay, ay. Oye, pues llegamos como dijo aquel, ahora sí, a la mera hora de despedirnos de nuestra gente que nos está mirando, que nos van a mirar o todo ese rollo. La verdad, como dijo Lalo, al comenzar esto tiene mucho, no tiene final y seguramente nos van a estar mirando, volviendo a retomar tema de lo que tiene que ver con comida, con gastronomía, con todo ese rollo. Estamos hablando solamente de 2 zacatecanos con un oaxaqueño, pero yo sé que hay tanto en México como en Centroamérica, muchos lugares que tienen comidas muy ricas. Así es de que si por ahí tienen alguna que nos quieran recomendar, póngala ahí en el cuadrito de comentarios para ir a buscarla, a ver cómo se hace, dónde la podemos encontrar, para disgustar también de la comida de su estado o también de su país. Sí. Soy el Toro, me despido. Gracias. Sí, sí, bueno, pues como dice el Toro, definitivamente nos faltó muchísima comida, inclusive comida que no conocíamos, que venimos a conocer nosotros aquí en los Estados Unidos. Ya nada más como ejemplo pongo las pupusas, algo de la comida que vine a conocer aquí que me encantó. Y bueno, es que este tema es muy largo. Si les gustó el tema, escríbanlo en los comentarios y pues para seguir platicando sacamos otro capítulo de esto. Así es, y a mí lo que me gustaría agregar es de que prácticamente esto fue la mitad del tema que teníamos preparado para el día de hoy, porque incluso que sea como un preview para un futuro episodio. Yo les iba a hacer la pregunta acerca del caldo de rata, pero en un próximo capítulo ya nos platicarán de esta comida tradicional de Zacatecas y a la vez la segunda parte era acerca de la comida más exótica que hayan probado de este lado. Ya iba a empezar el Toro, pero bueno,
espérense para un siguiente episodio. Muchas gracias. Esto fue Opiniones No Solicitadas. A gusto. Hasta la el próxima. podcast.